Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Los invito a participar en nuestra tercera sesión acerca del régimen de insolvencia, Ley 1116, donde abarcaremos varios temas, antecedentes históricos, algo de principios, adicionalmente facultades y competencias del juez, entre otros temas. Espero esta sesión sea de su agrado. En esta tercera sesión vamos a ver concretamente el régimen de insolvencia, Ley 1116 de 2006. Al iniciar esta sesión podemos ver claramente algunos de los antecedentes del régimen en general de insolvencia pues que han tenido en Colombia. Entonces podemos mencionar el Código de Comercio Terrestre, Decreto 750 del 40 que regulaba la quiebra, adicionalmente el Código de Comercio de 1971, el Decreto 350 del 89, reforma del concordato preventivo, Ley 222 del 95, sus diferentes competencias, adicionalmente la Ley 550 del 99, acuerdos de reestructuración y finalmente la Ley 1116 de 2006 que desarrolla de manera específica los procesos de reorganización y de liquidación. Este régimen en particular tiene unas características como volvemos a un mecanismo judicial en primer lugar, ya que la Ley 550 demostró que en Colombia no estaba preparada para mecanismos puramente contractuales y en ese orden de ideas se volvió a un mecanismo de carácter judicial. En segundo lugar hablamos del carácter residual del régimen, ya que solo aplica a falta de régimen especial de recuperación o liquidación. En tercer lugar vemos lo que tiene que ver con el régimen de insolvencia que ha sido construido bajo un único proceso. Se retornó realmente a la tradición jurídica colombiana, como cuando hablábamos de concordato, quiebra, concordato, liquidación obligatoria. En cuarto lugar, afirmamos que el régimen no tiene aplicación general. Esto quiere decir que solo aplica a empresas y personas jurídicas, no aplica a personas naturales, ya que la insolvencia de persona natural se lleva y se desarrolla bajo las normas del Código General del Proceso. En quinto lugar, hablamos de un procedimiento previsto e informatizado. Quiere decir que los jueces pues en Colombia realmente no están preparados para un procedimiento informal y además existe el riesgo de que se violen ciertos derechos de las partes por la informatización, pero a pesar de ello esta es necesaria. En sexto lugar hablamos de una competencia de los jueces civiles del circuito y de las supersociedades. Ahora pasaremos exactamente a ver pues artículos concretos de la Ley 1116, entonces hablamos del artículo número 2 y su ámbito de aplicación, del artículo 532, inciso segundo de la Ley 1564 de 2012, mediante el cual se expidió el Código General del Proceso. Allí hacemos referencia a que quienes estarán sometidos al régimen de insolvencia serán las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixtos. Esto quiere decir que los procedimientos contemplados en este título no son aplicables a las personas no comerciantes y como ya lo indiqué, el régimen aplicable será el previsto en el Código General del Proceso. Frente al articulado de la Ley 1116 de 2006, entramos a ver que el artículo número 1 nos habla sobre la finalidad del régimen de insolvencia y como finalidades tenemos la protección del crédito, la protección de la empresa, la agregación de valor, a pesar de ser un concepto y un criterio muy ambiguo porque realmente la ley no lo define y tampoco lo desarrolla. Podemos aclarar que la agregación de valor es esa reducción o compensación de la pérdida para los acreedores y para el deudor, lo cual se maximiza o de esta forma se maximizan los gastos para pagar.
Regularmente, todo régimen de insolvencia tiene como propósito la pérdida de manera que la misma no se extienda, para lo cual se racionalizan los activos que conforman ese patrimonio del deudor, que en últimas son los llamados a satisfacer a los acreedores. Algunos consideran que reglas como la de recibir los activos del deudor por el 100% de su avalúo contribuyen a este propósito, respecto a lo cual podemos indicar que ello en modo alguno comporta una adición o un mejoramiento de la situación patrimonial del acreedor. A su vez, afirmamos que este régimen propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y sanciona conductas que les sean contrarias. Ok, frente al mismo articulado, entonces nos vamos al artículo número 3, donde se establecen cuáles son las personas que están excluidas, es decir, no sujetas al régimen de insolvencia, y allí hacemos referencia a 3 específicamente. Entonces, en primer lugar, tenemos las entidades promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. En segundo lugar, las bolsas de valores y agropecuarias. Y en tercer lugar, las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores sometidos únicamente a control de la referida entidad. También tenemos en cuarto lugar entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en quinto lugar sociedades de capital público, sexto entidades de derecho público, empresas de servicios públicos domiciliarios, personas naturales no comerciantes y demás personas jurídicas que estén sujetas a regímenes especiales de recuperación de sus negocios. En su artículo cuarto se establecen los principios del régimen de insolvencia, cuyos principios ya fueron estudiados y desarrollados de manera precisa en la segunda sesión. Simplemente los vamos a enunciar. Hablamos de la universalidad, la igualdad, la eficiencia, la información, la negociabilidad, la reciprocidad, la gobernabilidad económica. Y ahora nos vamos al artículo número 5, donde se especifican cuáles son realmente las facultades y las atribuciones del juez del concurso. Allí pues hablamos de facultades específicas como solicitar información para la adecuada orientación del proceso de insolvencia, también ordenar medidas para proteger, custodiar y recuperar los bienes del deudor. Allí digamos que se corre un riesgo de parcialidad frente a todo tipo de acciones revocatorias. En cuanto a facultades y atribuciones, también tenemos que hablar de un rol, ya que la ley es quien asigna como tal un nuevo rol al juez de insolvencia con mayores poderes y facultades de administración y de intervención. Los jueces competentes terminan siendo la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles del circuito en los demás casos no excluidos como tal del proceso. Hay algunas excepciones y hablaremos de 2 específicas, como las transacciones sobre valores u otros derechos de naturaleza negociable que hayan recibido una orden de transferencia aceptada por el sistema de compensación y liquidación, de que tratan los artículos 2º, 10º y 11º de la Ley 964 de 2005. Las excepciones todas son operaciones de mercado público de valores. Tenemos allí la titularización, las emisiones y los bonos. En segundo lugar, hablamos de los actos y contratos que tengan como objeto o por efecto la emisión de valores u otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de Colombia. Todas las relaciones vienen a la insolvencia, pero las que tienen un interés público, como los actos y operaciones de bolsa que hacen parte del mercado público de valores y que a su vez son parte del sistema económico, necesitan estructurarse sobre la confianza y la fe pública para su funcionamiento, ya que son bases seguras, aunque un poco frágiles. Un ejemplo de esto está la emisión de bonos, títulos y acciones por una sociedad. Allí planteamos una pregunta y es: ¿el juez puede iniciar de oficio procesos ejecutivos que el deudor tenga a su favor y no los haya hecho?
La respuesta es no puede. Podrá ordenarle al deudor que lo haga, pero él no lo puede hacer y no habrá lugar a la acción oblicua. Podrá objetarse dentro de esas mismas facultades nombramientos y contratos del liquidador por razones económicas, jurídicas, de conveniencia, cuando afecte realmente el patrimonio del deudor o los acreedores, es decir, facultades de administración, y también podrá intervenir en actividades, operaciones y no operacionales cuando puedan ser inseguras, inciertas o irregulares. Allí tenemos un listado bastante amplio acerca de estas facultades, como decretar inhabilidades por 10 años, imponer sanciones o multas, actuar como conciliador en el proceso, reconocer y graduar las acreencias de conformidad con la información presentada, decretar sustitución de oficio de los auxiliares, remover a los administradores y al revisor fiscal, reconocer de oficio o a petición de parte presupuestos de ineficacia y atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr como tal su finalidad. Finalmente, vamos a hacer referencia a la prejudicialidad, la cual está contenida en el artículo 7º y está comprendida como una norma que pretende generar celeridad en el desarrollo de los procesos concursales. Habrá casos en los que no podrá dejarse de lado la decisión de otra autoridad, como cuando se cuestionan estados financieros que sirven de soporte a la solicitud de reorganización, con base en los cuales se calcularán los derechos de voto de los acreedores internos. Tampoco pues la decisión del mismo proceso de insolvencia, esta no constituirá prejudicialidad. Una vez finalizada esta tercera sesión, los invito a que participen en la cuarta y quinta sesión, las cuales son de vital importancia para el proceso de insolvencia. Vamos a ver régimen de organización y adicionalmente proceso de liquidación. Nos vemos en nuestra próxima sesión.